Prieto. Por ende, si bien puede estar el intérprete apoyando en el mismo sitio en el que se encuentran al ciudadano Vázquez Prieto, se considera que en este caso es suficiente para el desarrollo de esta audiencia las dos intérpretes que nos están ayudando en colaboración con la Fiscalía. En ese orden de ideas, se debe proceder con la presentación del ciudadano Clay Patterson Vázquez Prieto y por ende se le solicita la colaboración a las intérpretes para que puedan indicarle a este ciudadano que debe señalar sus nombres y apellidos completos, su número de cédula, su dirección, su teléfono y su correo electrónico si cuenta con uno, y para que así nos puedan comunicar o expresar lo manifestado al respecto por el ciudadano Vázquez Prieto. Disculpe, doctora, es que no le estoy viendo el deletreo, no lo tengo bien ubicado. Bueno, lo tengo ubicado, pero está levantando demasiado la mano. Mi nombre es Clay Patterson. Prieto. Mi número 4 1 4 7 de Bogotá. La dirección de mi casa es número A. Mi correo electrónico no alcanzo a ver. Edith nuevamente le repito, correo electrónico Edith Por favor, si le pueden preguntar si tiene algún abonado de teléfono que pueda suministrar. sí. Siete
Muchas gracias. Verificadas las presentaciones, debemos, antes de dar como tal trámite a la solicitud de la Fiscalía, corroborar lo referente a que el ciudadano Clay Patterson Vázquez Prieto en efecto le haya conferido poder al abogado Rodríguez Alemán para fungir como su defensa de confianza en la medida en que no se ha llegado un documento o poder escrito en el que se le haya otorgado esa facultad al abogado. Por ende, si bien puede, entonces, por favor, si las intérpretes nos colaboran para preguntarle al ciudadano Vázquez Prieto si le confiere poder al abogado Rodríguez Alemán para fungir como su defensor de confianza en este proceso penal. Sí, señor. Sí le confiero. Muchas gracias. Teniendo en cuenta la manifestación que se efectuó por parte del ciudadano Clay Patterson Vázquez Prieto de otorgarle poder al abogado Adriano Rodríguez Alemán para que funja como su defensor de confianza, es que se le reconoce personería jurídica a este abogado para obrar como tal dentro de este proceso penal. Y efectuadas ya todas las verificaciones que son pertinentes antes de dar trámite a la solicitud de la Fiscalía, se debe entonces ahora sí proceder con la audiencia de formulación de imputación. Para esta audiencia, que es un acto de comunicación que está en cabeza de la Fiscalía, se le solicita muy respetuosamente al ciudadano Vázquez Prieto que esté muy atento a lo que va a indicarle la delegada de la Fiscalía, pues le va a informar que tiene conocimiento de unos hechos y que esos hechos presuntamente encuadran en un delito para solicitar así su vinculación formal a esta investigación penal. Por favor, prosiga, señora fiscal, con la formulación de imputación. Muchas gracias, señoría. Efectivamente, el día de hoy la Fiscalía ha peticionado una audiencia de control de garantías, es la audiencia de formulación de imputación. Esta audiencia la hemos solicitado atendiendo los presupuestos del artículo 286 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. La noticia criminal es la 11-001-60 00721 2021 00415. Esta indagación se adelanta en contra del señor Clay Patterson Vázquez. Debo indicarle al señor Vázquez que la Fiscalía General de la Nación ha hecho un recaudo de elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida hasta este momento, que nos permite hacer esa inferencia razonable de presunta autoría en cabeza de él, del señor Clay Patterson Vázquez Prieto. Usted está plenamente identificado dentro de la investigación, su nombre completo, Clay Patterson, cédula de ciudadanía, pedida en Bogotá, una persona del sexo masculino que nació el 17 en Bogotá, DC, Cundinamarca, de unos 60 metros de estatura. Está domiciliado en la localidad de Los Mártires, en la ciudad de Bogotá. El correo electrónico que ha suministrado para sus comunicaciones y notificaciones es el de su hermana, la señora Edith Vázquez. El correo es edithmapi88@gmail.com. Asimismo, el teléfono celular de su hermana, 322-726-2663. Asimismo, han dejado los datos de otro familiar para contacto del señor Vázquez,
que es el hermano Dick Carlos Vázquez, teléfono celular 300-326-4288. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con identificación, individualización y arraigo de la persona citada. En cuanto a los hechos jurídicamente relevantes, tenemos o conocimos de los mismos por medio de denuncia que se instaura ante la Fiscalía General de la Nación el 7 de julio de 2021, con el CUI ya mencionado, por parte de la ciudadana Edith. Ella es tía materna de la menor víctima. En este caso, la menor víctima responde a las iniciales DA, CP. Esta niña nació el 5 de septiembre de 2013, lo que indica que para el día de hoy, hace 2 semanas, te puedo decir, cumplió los 18 años de edad. La mamá de la víctima, DA, es la señora Dali Rebeca Pinzón Rodríguez y el papá Wilson Cruz Guerrero. En esos hechos, la señora Edith pues, nos menciona que su sobrina DA le ha mencionado una situación que se ha presentado con, ella le dice tío, pero en realidad el señor es el tío político, es el esposo de una tía, de la tía de la menor, que se llama Dios mío, se me perdió el nombre de la tía. Regáleme un segundo, por favor. El esposo de mi tía. Bueno, mientras voy avanzando porque se me... Ya. Rosa María, tía materna de la menor de A y es la esposa del señor Vázquez. Entonces la niña de A le cuenta a su tía lo sucedido y entonces nos vimos en la necesidad de escuchar en entrevista forense a la menor que para la fecha de ocurrencia de los hechos tenía 17 años de edad y efectivamente ella nos narra que el día 29 de junio de 2021 el tío Clay Patterson Vázquez Prieto había sido el encargado de despertarla a ella pues para iniciar sus labores escolares y efectivamente él sobre las 6:30 de la mañana se acerca a la habitación de DA, ella se encontraba dormida, mientras dormía el tío Clay Patterson le metió la mano por debajo de la ropa a la menor y le ha hecho tocamiento en uno de sus senos, por lo que la niña se despierta y lo empuja y le dice que por qué está haciendo eso. Nuevamente se devuelve su tío inmediatamente en el mismo acto y la toca nuevamente en el seno por encima de la ropa. La menor de A vuelve y lo empuja. Su tío Clay Patterson le pide perdón por lo sucedido y le da un beso en la mejilla. Ese fue el hecho que sucedió en la casa donde residían o mantenían unidad doméstica la familia obviamente del señor Clay Patterson, la niña DA junto con sus padres y otros tíos que también hacen parte de ese mismo núcleo familiar. Todos vivían en la misma dirección, en la calle 37 Sur, barrio en la ciudad de Bogotá. Esos hechos que menciona la menor, pues nos permiten entender o hacer esa inferencia razonable de presunta autoría en cabeza del señor Clay Patterson Vázquez Prieto. Ella lo identifica plenamente dentro de su entorno, plenamente dentro de su núcleo familiar. Tiene claro que se trata del esposo de su tía Rosa María Pinzón Rodríguez, que todos convivían en la misma unidad doméstica en esa dirección. Asimismo, pues lo señala a él y no a ninguna otra persona de su núcleo familiar o de su entorno familiar. Asimismo, pues la descripción que hace DA de esos hechos nos permiten entender que son intencionales por parte del autor.
cuando ella refiere que efectivamente ella se encontraba dormida y que su tío le mete la mano por debajo de la ropa y procede a tocarle uno de sus senos, situación que se repite inmediatamente. O sea, nos permite entender que el presunto autor pues conocía plenamente las acciones que estaba desplegando, y más aún cuando inmediatamente después de estas dos acciones le pide perdón a su sobrina política por lo ocurrido. Entonces esta conducta, señor Vázquez Prieto, se le imputa como presunto autor de las mismas, y asimismo en la modalidad dolosa, entendiendo que hay una parte de voluntad o volutiva por parte del presunto autor. Esa descripción que hace la niña de esos hechos. ¿Me decía? Me disculpa que la interrumpa, señora juez. Doña Edith, disculpe, es que yo estoy en el proceso de imputación y necesito Señora terminar. Edith, qué pena, intervengo, qué pena interrumpirle a señora fiscal, pero como se mencionó al inicio de esta audiencia, una vez se produjo la presentación de la ciudadana Edith Pinzón Rodríguez como representante de quien pudiera fungir como presunta víctima de estos hechos, su participación únicamente se efectúa a través de la delegada de la Fiscalía, quien tiene, pues, como se mencionó, el deber también de velar por los intereses de la víctima. Entonces, no es procedente que directamente proceda a intervenir en esta audiencia, y si de pronto le asiste alguna inquietud respecto a las manifestaciones de la Fiscalía, se debe dar por fuera de este escenario, es decir, por fuera de esta diligencia. Podrá sostener comunicación con la Fiscalía para poder absolver cualquier duda u observación que se tenga al respecto. Se tiene entendido que la delegada de la Fiscalía está efectuando esta imputación de acuerdo con unos elementos, unos documentos que han sido puestos en su poder y respecto a los cuales se presume que corresponden a la verdad, es decir, que en el caso de denuncias, de entrevistas y aspectos por el estilo, son diligencias que se entienden fueron tomadas o recepcionadas bajo la gravedad del juramento. Entonces, por favor, para que no interrumpa la intervención de la delegada de la Fiscalía y la dejemos pues cumplir con ese papel que le corresponde en esta audiencia. Nuevamente, señora fiscal, pena por la interrupción, por favor, continúe con la formulación de imputación. Gracias, señoría. Efectivamente, esos hechos que describe la niña D.A., pues corresponden o se ajustan a la descripción de un delito dentro del Código Penal. En este caso, lo normado en el artículo 210 del Código Penal, que habla de el acceso carnal o actos sexual abusivos con incapaz de resistir. En este caso, el artículo 210 menciona que el que acceda carnalmente a persona en estado de inconsciencia o que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir incurrirá en prisión de 12 a 20 años. En este caso particular, se le va a imputar ese artículo 210 con lo normado en el inciso segundo, que dice lo siguiente: si no se realizare el acceso, sino actos sexuales diversos de él, la pena será de 8 a 16 años. ¿Esto por qué? Porque efectivamente la víctima D.A., que en ese momento de ocurrencia de esos hechos tenía 17 años de edad, y sobre todo lo que tiene que ver con el estado de inconsciencia en el que ella se encontraba, pues cuando ocurrió este hecho, la menor estaba dormida y pues no tenía la capacidad de resistir el abuso, sino cuando siente y se despierta precisamente con ocasión de que siente esos tocamientos por debajo de su ropa en su seno. Asimismo, esta conducta del artículo 210, inciso segundo, se le imputa con la circunstancia de agravación punitiva contenida en el artículo 211, numeral quinto del Código Penal. Y dice lo siguiente: circunstancias de agravación punitiva. Las penas para los delitos descritos en los artículos anteriores se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando, numeral quinto,
La conducta se realizare sobre pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañero permanente, o contra cualquier persona que de manera permanente se hallara integrada a la unidad doméstica o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno o algunos de los partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad se deriva de cualquier forma de matrimonio o de unión libre. En este caso, como se establece dentro de los medios de conocimiento, los elementos materiales probatorios con los que contamos, efectivamente todos pertenecían a la misma unidad familiar de manera permanente, todos vivían en ese núcleo familiar, tenían una unidad doméstica. Por eso se le imputa con esa circunstancia de agravación punitiva. Ese artículo 211 menciona que la pena prevista en el artículo de 210, inciso segundo, se aumenta en 2 porciones, de una tercera parte a la mitad, siendo una tercera parte la porción menor y la mitad la porción mayor. En este caso, el artículo 60 del Código Penal determina los parámetros para determinar mínimos y máximos aplicables. En este caso, en el numeral cuarto de ese citado artículo, menciona que cuando hay 2 aumentos punitivos, la porción más pequeña se aplica al mínimo de la pena y la porción mayor se aplica al máximo de la pena. Esto quiere decir que la pena mínima, que era de 8 años de prisión, se le aumenta esa porción pequeña, que es una tercera parte, y quiere decir que la pena, con el aumento punitivo, partiría del mínimo de los 10.66 años de prisión, y el máximo de la pena, que estaba en los 16 años, aumenta en la porción más grande, que es la mitad, y quiere decir que el límite máximo de la pena imponible estaría hasta los 24 años de prisión por esa conducta punible. Asimismo, debo indicarle, señor Clay Patterson, que esta conducta se investiga de manera oficiosa. Se trata de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, y por eso lo estamos llamando directamente a audiencia de comunicación de cargos. Debo indicarle que dentro de la investigación está determinada la presunta víctima, y que efectivamente para la fecha de ese 29 de junio ella era aún menor de edad, tenía 17 años de edad. Es por eso que debo hacerle unas advertencias o mencionarle unas posibilidades, advirtiendo primero esta situación. Usted en esta audiencia tiene la posibilidad de allanarse o no allanarse a los cargos. Esto es, señor Clay Patterson, primero, no aceptar los cargos, es sencillamente guardar silencio con relación a ellos. Es un derecho que usted tiene, que a usted le asiste. El hecho de guardar silencio no quiere decir que se tenga que entender como una aceptación tácita de responsabilidad. No, a usted siempre se le mantendrá y respetará su derecho constitucional a la presunción de inocencia. La segunda posibilidad que usted tiene es hacer una aceptación o allanamiento a cargos. Esto quiere decir que usted hace una manifestación libre, consciente, voluntaria, debidamente informada y asesorada por el abogado que usted ha designado precisamente para que lo asista en esta diligencia. Pero debo advertirle, señor Clay Patterson, que si usted decidiera aceptar los cargos en esta audiencia de formulación de imputación, usted no tendría derecho a ninguna rebaja de la pena. ¿Esto por qué? Normalmente en la audiencia de formulación de imputación, si el imputado decidiere aceptar los cargos, atendiendo los presupuestos del artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, tendría un derecho a rebaja de pena por esa aceptación de cargos de hasta el 50% de la pena imponible. Ese artículo no se le aplicaría a usted, esa rebaja por aceptación de cargos. Esto precisamente, como le advertía, porque la víctima dentro de esta investigación es una menor de edad, y por protección constitucional reforzada, el Código de Infancia y Adolescencia
que protege a nuestros niños, niñas y adolescentes, contiene un artículo, el 199, que señala que cuando nuestros niños, niñas y adolescentes son víctimas, entre otros delitos que están mencionados en ese artículo, los delitos que atentan contra la libertad, integridad y formación sexuales, se aplican unas reglas específicas. En el numeral séptimo de ese artículo 199 menciona que no habrá lugar a la aplicación del artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, que es la rebaja por aceptación de cargos en la audiencia de formulación de imputación. Es por esta razón que si decidiera usted aceptar los cargos, pues no habría lugar a ninguna rebaja de pena conforme lo dispone ese artículo 199, numeral séptimo del Código de Infancia y Adolescencia. Eso es todo, señoría. Muchas gracias. Espero haber sido clara para el señor Vázquez Prieto. Igual yo sigo acá muy atenta por si requiere alguna aclaración con relación a esta comunicación de cargos. Gracias, señoría. Gracias a las intérpretes también. Gracias, señora fiscal. Si bien la formulación de imputación se trata de un acto que es de parte y de mera comunicación, en aras de rodear de garantías al ciudadano Vázquez Prieto, a continuación se le va a conceder el uso de la palabra tanto al representante del Ministerio Público como de la Defensa Técnica para que manifiesten si tienen alguna observación o solicitud de aclaración. Por parte del representante del Ministerio Público. Gracias, señora juez. Hemos escuchado atentamente la imputación formulada. Consideramos que la misma cumple con las exigencias de nuestra normatividad procedimental penal y no hay, por lo tanto, ninguna objeción ni observación adicional de nuestra parte. Muchas gracias, señora juez. Gracias, señor representante del Ministerio Público. Se le hace la misma pregunta al representante de la Defensa Técnica. Su señoría, le pido el gran favor, deme un minuto, yo hablo con mi prohijado para que a ver si él le quedó claro la imputación de cargos que le están haciendo. Entonces solicito que un minuto para hablar con él para ver si sí le quedó claro o no. Por ahora, señor defensor, solo se le está preguntando es a usted directamente si usted tiene una observación o solicitud de aclaración. No, yo no la tengo ningún inconveniente, su señoría. Gracias, señor defensor. En ese orden de ideas, se le informa al ciudadano Clay Patterson Vázquez Prieto que en esta audiencia la delegada de la Fiscalía con esa formulación de imputación de carácter formal, material y jurídico, por ende, a partir de este momento, adquiere la calidad de imputado y se le considera formalmente vinculado a la presente investigación penal. Y al adquirir esa calidad de imputado, es mi deber informarle que le asisten unos derechos, que esos derechos están en el artículo 8º del Código de Procedimiento Penal, y que en esta norma se señala que en igualdad respecto al órgano de persecución penal, función que en nuestro país ejerce la Fiscalía General de la Nación, tiene derecho a no ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni a autoincriminarse, tiene derecho a no ser obligado a declarar ni incriminar a su cónyuge o compañero permanente o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o civil o 2º grado de afinidad, tiene derecho a que no se utilice el silencio en su contra o lo que también puede denominarse a guardar silencio, tiene derecho a que no se utilice en su contra el contenido de esas conversaciones tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad en cualquiera de sus formas o de un método alternativo de solución de conflictos si los mismos no se llegan a perfeccionar, tiene derecho a ser oído, asistido y representado por un abogado de confianza o por uno nombrado por el Estado,
En este caso, garantizando ese derecho a la defensa técnica, lo está acompañando su defensor de confianza, es decir, un abogado que usted mismo ha escogido para que represente sus intereses. Tiene derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor debidamente acreditado o por un intérprete en el evento de no poder percibir el idioma por los órganos de los sentidos o hacerse entender oralmente, y como es evidente, garantizándole ese derecho, teniendo en cuenta que presenta una condición diversa a nivel auditivo. Es por ello que nos acompañan dos intérpretes que trabajan con la Fiscalía General de la Nación y por medio de las cuales se le está garantizando ese derecho. Tiene derecho a tener comunicación privada con su defensa antes de comparecer frente a las autoridades. Tiene derecho a conocer los cargos que le sean imputados, expresados en términos que sean comprensibles, con indicación expresa de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que lo fundamentan. Y ese es precisamente el objetivo que tiene esta audiencia de formulación de imputación, que usted tenga pleno conocimiento de esos hechos que motivan que se inicie un proceso penal en su contra. Tiene derecho a disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de su defensa. Es por ello que de manera excepcional usted puede solicitar esas prórrogas debidamente justificadas y necesarias para la celebración de las audiencias a las que deba comparecer. Tiene derecho a tanto solicitar pruebas como conocer y controvertir las pruebas que sean presentadas en su contra. Tiene derecho a tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas. Audiencia de juicio oral en la cual usted puede, si así lo desea, por sí mismo, por intermedio de su defensa, interrogar a los testigos de cargo, es decir, aquellos que se puedan presentar a través de la Fiscalía General de la Nación, o asimismo obtener la comparecencia, de ser necesario, aún por medios coercitivos, de testigos o de peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto de debate. Y finalmente, de acuerdo con esta norma, usted tiene derecho a renunciar a algunos de los derechos que le he mencionado, como son el de guardar silencio, el de no autoincriminarse y el de contar con esa audiencia de juicio oral. Pero además de informarle sobre sus derechos, se considera muy importante que a usted en esta audiencia le queden claras las posibilidades con las que cuenta el día de hoy, pues como ya se lo ha señalado la delegada de la Fiscalía, tiene la opción de aceptar o de no aceptar la formulación de imputación. Si su decisión el día de hoy es la de no aceptar la formulación de imputación, se entiende que este proceso que ha iniciado con esta audiencia va a continuar con su trámite ordinario, y eso significa que usted en un futuro próximo y ante un juez diferente va a ser convocado a una serie de audiencias que se denominan, hacen parte de la etapa de juzgamiento. La etapa de juzgamiento inicia con una audiencia de formulación de acusación que se desarrolla más o menos en términos similares a esta audiencia que estamos evacuando el día de hoy. Luego va a ser convocado una audiencia que se llama preparatoria, que es sumamente importante porque es el escenario donde la Fiscalía y la defensa, si a bien lo tienen, pueden efectuar esas solicitudes de prueba que se pretende se practiquen en la audiencia de juicio oral, que es esa audiencia que ya le mencioné, a la cual usted tiene derecho,
y será en esa audiencia de juicio oral donde se debe surtir ese debate probatorio, y luego de ese debate probatorio será ese juez que le corresponda conocer de este caso por reparto quien va a definir si los hechos investigados ocurrieron y si usted es o no responsable de los mismos. Es decir, que va a emitir o una sentencia absolutoria librándolo de los cargos acá enrostrados, o una sentencia condenatoria estableciendo una pena por los hechos materia de investigación. Debe tener en cuenta que así no acepte cargos el día de hoy, existen alternativas para terminar anticipadamente el proceso, alternativas como lo son las figuras de las negociaciones o preacuerdos que podría suscribir con la Fiscalía, contando con la asistencia de su defensa técnica, pero respecto a esta figura de los preacuerdos, también desde ya es pertinente que tenga claro que si bien a través de la misma normalmente se termina anticipadamente el proceso, con una aceptación de cargos a cambio de una rebaja de pena de ser aprobados por un juez de la República. Sin embargo, teniendo en cuenta que el día de hoy se le imputó un delito que atenta contra la libertad, integridad y formación sexual de una persona que para el momento de la presunta comisión de los hechos era menor de edad, por prohibición expresa del artículo 199 de la Ley 1098 del año 2006, no sería viable otorgarle ningún tipo de rebaja en la pena si hace un preacuerdo con la Fiscalía. También existen otras dos alternativas, como lo son las figuras de la preclusión y el principio de oportunidad, que terminan anticipadamente el proceso y que no llevan consigo la imposición de una sentencia condenatoria, pero ocurre lo mismo respecto al principio de oportunidad. Está prohibida su aplicación respecto a delitos dolosos cuya víctima sea una persona menor de edad, y la preclusión o esa figura de la preclusión, si aún no le ha sido explicada, le será informada por su defensa de acuerdo con la viabilidad de la misma para su caso particular. Ese sería el panorama si usted no acepta cargos el día de hoy. Ahora, si su decisión es la de aceptar la formulación de imputación, estaría renunciando a esos derechos a guardar silencio, a no autoincriminarse y a contar con esa audiencia de juicio oral, porque de llegar a aceptar cargos, lo que sucedería en un futuro próximo y ante un juez diferente es que usted sería convocado a una audiencia en la cual se procedería a verificar su aceptación de cargos, y con fundamento en la misma y con fundamento en los elementos materiales probatorios con los que hasta el momento cuente la Fiscalía, se procedería a emitir una sentencia condenatoria en su contra sin necesidad de llegar hasta esa audiencia de juicio oral. Debe tener presente que el hecho de que se emita una sentencia condenatoria en su contra trae unas consecuencias. La primera de ellas es el registro de un antecedente penal, que es un dato negativo que le va a quedar en su historial y que puede influir en muchos aspectos de su vida. Pero la consecuencia más importante es que el día de hoy se le imputó un delito que tiene como pena principal la de prisión, y ese hecho de por sí hace probable que si usted llega a ser condenado, esa pena de prisión la tenga que purgar efectivamente privado de su libertad en un establecimiento carcelario. Y esa probabilidad se hace casi segura porque, como ya se lo he mencionado, en el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, se prohíbe que a las personas condenadas por delitos contra la libertad, integridad y formación sexual de menores de edad
puedan purgar una condena en libertad o en prisión domiciliaria, y la misma prohibición está contemplada en el artículo 68A del Código Penal. Por ende, le recuerdo que la consecuencia más gravosa de una aceptación de cargos y con ella la imposición de una sentencia condenatoria es que es casi seguro que la pena privativa de la libertad la tendría que purgar en un establecimiento carcelario. Además de ello, si bien normalmente a las personas que aceptan cargos se les concede una rebaja en la pena, pues nuestro sistema contempla una justicia premial. En la medida en que la persona colabore con la administración de justicia, se le retribuye esa colaboración. No obstante, como ya se mencionó, es ese artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia el que prohíbe cualquier tipo de rebaja en la pena por aceptación de cargos. Es decir, que si usted llega a aceptar, lo único que obtendría, por decirlo de alguna manera, como beneficio, es que obtendría una pronta resolución a este proceso penal que desde el día de hoy se está iniciando en su contra. Además, debe tener muy en cuenta que si acepta cargos se trata de una decisión que es irretractable, de la cual no se puede arrepentir en el futuro, a no ser que se demuestren vicios en su consentimiento o la vulneración de garantías fundamentales. En ese orden de ideas, como ya le he informado sobre sus derechos, como también ya he ampliado esa explicación sobre las posibilidades con las que cuenta en esta audiencia, voy a proceder a realizarle al ciudadano Vázquez Prieto una serie de preguntas a las cuales solo me va a tener que contestar indicando la palabra sí o indicando la palabra no, pues el único objetivo que tiene esta audiencia es iniciar un proceso penal en su contra. Aún no se está debatiendo si esos hechos investigados ocurrieron o si es o no responsable de los mismos. Por tanto, no es necesario que efectúe ningún tipo de explicación o argumentación con sus respuestas. Además, debe tener en cuenta que, como ya le informé, le asisten los derechos a guardar silencio y a no autoincriminarse. De allí la importancia que solo conteste indicando sí o no. Entonces, por favor, para que las traductoras me colaboren para preguntarle al ciudadano Vázquez Prieto si ha entendido la formulación de imputación efectuada por la delegada de la Fiscalía. Sí, entendí, está claro. Gracias. ¿Ha entendido los derechos que se le dieron a conocer en esta audiencia? Comenta, lo que pasa es que veo la imagen un poco borrosa, parece que hay problemas con el internet. Dice, sí, yo vi toda la interpretación, para mí está claro, pero parece que hay problemas con internet. Permítame un segundito, que lo perdí de... Gracias, señorita. A ver si se puede verificar. Bueno, en este momento ya está diciendo que no. Inicialmente mencionó que sí había entendido claro, en este momento está mencionando que no, por problemas de conexión. Parece ser que no le llegó la información de manera 100% clara. Gracias, señor intérprete. Sí, entonces volvemos a repetirle la pregunta. En primer lugar, si entendió la formulación de imputación que efectuó la delegada de la Fiscalía.
Sí, hasta cierto punto entendí, hasta cierta parte entendí, pero hubo algunos aspectos los cuales no me quedaron claros por temas del internet, fallas Gracias, con internet. señor intérprete. Teniendo en cuenta que por parte del ciudadano se manifiesta que no tiene claridad, al parecer, por la conexión a esta audiencia sobre la formulación de imputación efectuada por la delegada de la Fiscalía, se considera pertinente poder habilitar un espacio para que por parte de la defensa técnica se pueda absolver todas las dudas o inquietudes que tenga, tanto como sobre la formulación de imputación, como sobre los derechos que se le dieron a conocer en esta audiencia, así como sobre las posibilidades con las que cuenta el día de hoy de aceptar o no aceptar cargos. Se le pregunta al señor defensor si para tener esa comunicación con su representado y poder absolver sus dudas, necesita el trabajo de interpretación de las dos intérpretes de la Fiscalía, o en la medida en que nos ha informado que en este momento está acompañado por un intérprete, solo necesita de la colaboración de ese intérprete. Muchas gracias, su señoría. No, yo voy a hablar con él, tengo el acompañamiento al intérprete para preguntarle qué es lo que él no entendió, para así solicitar a la fiscalía y muy amablemente a las intérpretes que le vuelvan a explicar si es necesario en caso de que yo no me pueda hacer entender. Entonces, si me excusa su señoría, regáleme 2 minutos y yo hablo con él a ver qué es lo que no entiende. Perfecto, señor defensor. Entonces vamos a hacer un receso inicialmente por el término de 5 minutos para que por favor la defensa técnica pueda absolver cualquier duda que tenga el ciudadano Vázquez Prieto respecto al desarrollo de esta audiencia. Y como estamos haciendo esta audiencia de manera virtual, no se desconecten de la misma, sino que simplemente durante el receso procedan a apagar su cámara y su micrófono mientras reanudamos la diligencia. Entonces se efectúa un receso por el término ya indicado, siendo la 1:33 de la tarde del 27 de septiembre del año 2021.
Señor defensor. Señor defensor, ¿puede oírme? Sí, su señoría. Le pregunto si el espacio suficiente para poder absorber todas las dudas que tenga su defendido. Sí, su señoría, pues tenemos, de la manera más respetuosa, tenemos un inconveniente bastante delicado. ¿Cuál es? Es que el nivel de interpretación que tiene la fiscalía, los miembros de la fiscalía, no está acorde con el nivel de interpretación de mi cliente. Entonces, ¿qué está pasando? Él entiende partes, mas no entiende todo. Entonces mi función trato de explicarle, pero con el debido respeto no es mi función hacerle entender lo que realmente está pasando o lo que él supuestamente hizo. Cosas como esta, él manifiesta que él nunca fue a Melgar, que ni nunca estuvo en Melgar. Entonces, disculpe, o sea, no vamos, o sea, no es que usted intente como justificarle a su defendido los hechos por los cuales está siendo investigado. Necesitamos es que él comprenda esos hechos, es decir, que pueda entender que en un día, en una fecha, en una hora determinada, se está interponiendo una denuncia por una persona por hechos ocurridos en tal fecha. No es que se pretenda justificar o obtener una respuesta de su representado en cuanto a si esos hechos ocurrieron o no, o si es responsable o no de los mismos, porque el escenario de esta audiencia no es para eso. Necesitamos es que le quede claro los hechos que le está informando la Fiscalía, que le quede claro los derechos a los que tiene en esta audiencia y también las posibilidades con las que cuenta el día de hoy. Son esos tres aspectos. Y pues yo que veo, obviamente sin tener los conocimientos, es que por parte de las intérpretes se está haciendo el trabajo en simultáneo y según pues usted nos ha informado, cuenta con un intérprete también en el lugar donde está Vázquez Prieto. Entonces, lo que necesitamos es que usted, a través también de ese intérprete con el que cuenta, le pueda informar, le pueda indicar al ciudadano cuál es el objetivo de esa audiencia y esos tres aspectos que ya se le ha mencionado. No estamos debatiendo, le repito, si esos hechos ocurrieron o no, o cómo ocurrieron los mismos. Entonces, vuelvo y le pregunto, señor defensor, o sea, esa explicación en cuanto a esos aspectos, ¿usted ya se la ha podido suministrar a su representado? Su señoría, insisto, él no tiene claro los hechos relevantes de lo que se le está imputando. Los hechos relevantes él no los tiene claros, pues estoy tratando por intermedio precisamente del intérprete, pero pienso que es función de la fiscalía para que a él entienda, quede claro. Entonces yo le solicito un poco más a ver si él lo puede entender. La fiscalía ya hizo su labor en esta audiencia, o sea, ella ya dio esa explicación. Su explicación fue interpretada, o más bien, por decirlo así, traducida al simultáneo por parte de las intérpretes. Ella ya hizo su función en esta audiencia. Usted me dice que contaba con un traductor al simultáneo también, que los acompañaba en el lugar donde se encuentra. Entonces, yo acá no veo que exista una falencia por parte de la Fiscalía, sino que tal vez tenemos un problema en transmitirle ese mensaje al ciudadano Vázquez Prieto. Entonces le pregunto, señor defensor, aparte de la traducción que se está efectuando por las intérpretes, ¿el traductor que lo acompaña también está efectuando esa traducción o tomando nota de lo que indicaba la Fiscalía? No estaba en simultáneo con la traductora, sino que él estaba pues tomando las notas para, pues, y es con quien tratamos de explicarle qué fue lo que pasó y de qué lo están imputando. Entonces es donde nos damos cuenta, es donde él manifiesta, pues por su lenguaje, que hablaban tan rápido que él no entendía exactamente qué era lo que le estaban diciendo. Entonces, para mí, lo más importante es que la Fiscalía le pueda repetir los hechos relevantes para que él los tenga claros, y en el caso de los derechos, él solamente entendió 2 y los otros 3 no. Entonces,
él manifiesta que como está muy rápido, él no le alcanza a entender. Entonces nosotros llegamos a la conclusión o pensamos que una de las probabilidades es por la generación del lenguaje, ya que él estudió lenguaje de señas desde el 93, entonces a este nivel él no lo alcanza a asimilar demasiado rápido. Entonces pienso que ese es el problema, eso sí lo es a nivel personal, para poder que lo pueda entender. O sea, que los hechos relevantes no los tiene claros su señoría, con todo respeto. Gracias, señor defensor. Entonces, en ese entendido, vamos a proceder a reanudar la audiencia y esas manifestaciones que nos acaba de efectuar, señor defensor, pues las va a volver a realizar cuando ya demos continuación a esta diligencia. Antes de ello, se le pregunta a las intérpretes que nos acompañan si hay alguna probabilidad de pronto de expresar en, no sé, más lento o algo por el estilo, esa traducción al simultáneo para que pueda ser entendida por el ciudadano Vázquez Prieto. Su señoría, sí es posible. Si ustedes desean que su discurso o la información que ustedes quieran transmitirle al señor Vázquez, pues sea entonces más, podemos decirlo así, más suave, más lenta. Bueno, gracias. Entonces, en ese entendido, vamos a hacerlo pues de manera más pausada para que pues la traducción al simultáneo asimismo pueda hacerlo. Veo que la delegada de la Fiscalía tiene la mano levantada. Sí, señoría. Es que quisiera que quedara claro un punto, pues porque desde el inicio se ha insistido en que las intérpretes que nos están apoyando el día de hoy son funcionarias de la Fiscalía General de la Nación. Y ellas no son funcionarias de la Fiscalía General de la Nación, ellos son una organización completamente independiente que presta el servicio precisamente a solicitud de las instituciones. En este caso, las intérpretes, tanto las intérpretes de FENASCOL, han venido por solicitud que hiciere el centro de servicios de la rama judicial. Ni siquiera la Fiscalía hizo la solicitud, sino no son empleadas. La solicitud nosotros la hicimos cuando radicamos la solicitud ante el Centro de Servicios Judiciales y directamente el Centro de Servicios Judiciales ha solicitado esta colaboración con la Fundación FENASCOL para que nos asignen los intérpretes. La señora Pilari, la doctora no recuerdo el nombre, pero no son funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. De todas maneras, señoría, pues yo estoy al tanto, lo que usted disponga, así se hará. Gracias, señora fiscal. Obviamente que se tiene claro que no son funcionarias de la Fiscalía General de la Nación. Las intérpretes han efectuado su presentación al inicio de esta diligencia, han indicado claramente a la institución a la cual pertenecen, pero al referir las intérpretes de la Fiscalía, como se señala, es decir, las intérpretes que vienen en esta audiencia, se entiende a solicitud de la Fiscalía para que precisamente le podamos dar trámite a la petición efectuada por la Fiscalía. No se está indicando con eso que sean funcionarias de la Fiscalía General de la Nación, sino que obviamente, como la Fiscalía es la solicitante, nos acompañan en esta audiencia para poderle dar trámite a su solicitud. Por parte de la defensa se observó que tenía la mano levantada. Sígame, señor defensor. Eso, señoría. Entonces, tomando lo que dice la señora fiscal, entonces pienso que esa es la situación que se nos está presentando. Ellas no están manejando a plenitud el lenguaje que nosotros manejamos, lenguaje jurídico, y quizás ese es el problema que estamos teniendo para que él entienda qué es una imputación, ya que pues hay términos que ellas no están empleando y debido a eso es que no le está quedando claro. Por ejemplo, el acceso carnal violento, él entiende actividad de movimiento moviendo su cadera de manera sexual, entonces no le es claro qué es una imputación, o sea, de qué está diciendo, sino que está entendiendo otra cosa. Entonces pienso que a raíz de que ellos no manejan el lenguaje jurídico, entonces están tratando de darle una interpretación parecida a lo que se está realmente diciendo. Al respecto, señor defensor, pues es un asunto que no puede zanjar este despacho porque no conozco el lenguaje de señas,
No sé realmente en qué términos se está haciendo la traducción. Se tiene entendido pues que pertenecen a una institución que está capacitada para efectuar este trabajo de interpretación en el lenguaje de señas al simultáneo, más no se puede indicar si están señalando o no los términos jurídicos que ha indicado este despacho o la Fiscalía en su intervención. Entonces vamos a volver prácticamente a hacer la audiencia, es decir, la Fiscalía va a intervenir, va a volver a referir la imputación, luego este despacho va a volver a intervenir, va a volver a informarle al ciudadano Vázquez Prieto sobre sus derechos. Lo vamos a hacer de manera más pausada para que así por parte de las intérpretes también de manera más pausada se pueda hacer su labor. De todos modos, señor defensor, para que el intérprete que lo acompaña tome atenta nota de todo lo que se está diciendo en esta audiencia y una vez volvamos a realizar esos dos pasos, pueda absolver cualquier duda que se presente respecto a esta diligencia a través, se entiende obviamente, de la defensa, que pueda ser absuelta cualquier duda que pueda tener el ciudadano Vázquez Prieto. En esas condiciones, pues vamos a reanudar. Por favor, Carlos, nos informas cuándo podemos continuar. Gracias, Carlos. Buenas tardes, siendo la 1:59 de la tarde del 27 de septiembre de 2021. Se reanuda la diligencia y antes de proseguir en el punto en el cual habíamos quedado, se va a hacer una pequeña verificación que se encuentren conectados todos los sujetos procesales que hicieron su presentación al inicio. Por parte de la Fiscalía, Señoría, asiste Diana Constanza Urriago Fajardo, fiscal 227, adscrita a la Unidad de Delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexuales. En el audio ya están mis datos de comunicaciones, señoría, gracias. gracias, señora fiscal. Por parte de la ciudadana Edith Pinzón Rodríguez. Señora, acá me encuentro. Gracias. Por parte del representante del Ministerio Público. Presente Mauricio Cancino como representante del Ministerio Público. Gracias, señora juez. Gracias. Por parte de la defensa técnica. Presente su señoría Adriano Rodríguez Alemán. Gracias. Por parte de las intérpretes que nos acompañan en esta audiencia. Pues para que por favor pues indiquen, obviamente se ve en pantalla a una de las intérpretes para que nos confirmen que pues pueden escucharme y que se encuentran conectadas. Sí, su señoría, nuevamente, mi nombre es Pilar Mendoza, cédula de ciudadanía 5191188 de Bogotá, inscrita como intérprete de la Federación Nacional de Sordos. Gracias. Por parte de la otra intérprete que nos acompaña. Sí, señoría, buenas tardes. Mi nombre es Sonia Juliet Cubillos Niño, cédula de ciudadanía 52310310-368, intérprete designada por la Federación Nacional de Sordos, FENASCOL. Gracias. Para que pues obviamente vemos en pantalla al ciudadano Vázquez Prieto, pero pues es una formalidad para que confirme pues que está entendiendo lo que se está hablando en esta audiencia. Sí, sí, lo estoy entendiendo claramente. Gracias. En ese contexto se debe reanudar, como se venía mencionando, en el punto en el cual fue suspendida esta audiencia, es decir, cuando se habilitó un espacio para que la defensa pudiera absolver cualquier duda que pudiera tener el ciudadano Vázquez Prieto, dado que cuando este juzgado le preguntó si entendía la formulación de imputación y si entendía sus derechos
al parecer manifestó que no había alcanzado a percibir toda la traducción que se estaba efectuando al simultáneo de lo debatido en esta audiencia. Es por ello que, si bien se le preguntó antes de dar comienzo a esta diligencia al señor defensor, se le vuelve a preguntar si ha contado con el tiempo suficiente y si ha podido absolver todas las dudas de su representado. Muchas gracias, su señoría. Mi prohijado no tiene claro los hechos relevantes ni sus derechos, es lo que él manifiesta, toda vez que en momentos no comprende las señales que le están haciendo, pues asumo que por la rapidez y por la generación de su estudio, su nivel académico, no sé en ese término cómo se llama, pero entonces dice que es muy rápido, no ha entendido a plenitud y que no sabe en el fondo de qué es que lo están imputando. Gracias, señor defensor. En ese orden de ideas, lo que vamos a proceder a realizar, como ya se había anunciado, es que la delegada de la Fiscalía vuelva a indicar lo referente a la formulación de imputación. Vamos a tratar de que todo sea más lento, más pausado, para que así el trabajo de interpretación también pueda ser más lento. Pero en la medida en que la defensa desde el inicio ha indicado que se encuentra acompañado por un intérprete, se le solicita por favor que tome atenta nota a todo lo que se está indicando en esta audiencia para que si nuevamente una vez volvamos a informarle la formulación de imputación y los derechos al ciudadano Vázquez Prieto se presenten dudas, puedan ser absueltas por la defensa técnica. En ese entendido, se le va a otorgar una vez más el uso de la palabra a la delegada de la Fiscalía para que proceda nuevamente a hacer la formulación de imputación. Se insiste, por favor, un poco más lento para que pueda hacerse asimismo el trabajo de interpretación. Gracias, señoría. Entonces le explico al señor Vázquez Prieto y a su abogado. El hecho objeto de investigación ocurrió el 29 de junio del año 2021 sobre las 6:30 de la mañana aproximadamente. La menor víctima, DA, para ese día que ocurrió ese hecho, tenía 17 años de edad. Y el hecho ocurrió en el barrio Alquería La Fragua, en la ciudad de Bogotá, en la calle. Refiere la niña D.A. que su tío, refiriéndose al señor Clay Patterson Vázquez Prieto, que en realidad es un tío político, es el esposo de la tía materna de ella, Rosa María Pinzón Rodríguez, era el encargado de despertarla esa mañana, ese día. Entonces, refiere que su tío, Clay Patterson, metió la mano por debajo de la ropa de la niña. Señoría, me están llamando. Discúlpeme un segundito. Olga Lucía, anota este número y devuelve la llamada, por favor. Perdón, disculpe, señoría, es que estoy también con el juzgado 58. El tío, refiriéndose a Clay Patterson, metió la mano por debajo de la ropa de la menor y procedió a hacerle un tocamiento en su seno, mientras la niña aún se encontraba dormida. Al sentir ella esta situación, se despierta. Su tío Clay Patterson nuevamente la toca en su seno. Ella lo retira, lo empuja y él le pide perdón en lenguaje de señas y le da un beso en la mejilla. Esos son los hechos jurídicamente relevantes.
Esos hechos se le imputan al señor Vázquez Prieto como presunto autor de la comisión de esa conducta. Como se le explicó, la niña lo identifica a él claramente, lo tiene identificado dentro de su núcleo familiar, y adicionalmente a esto se le imputa en la modalidad dolosa. ¿Qué quiere decir esa modalidad dolosa? Que el presunto autor de estos hechos conocía la acción que estaba desplegando plenamente. O sea, había una intencionalidad por parte del autor en la comisión de ese hecho y estuvo satisfecho con su resultado. Lo conocía, lo quería, lo realizó y estaba satisfecho con su resultado. Esa conducta que describe la niña ocurrió ese 29 de junio, se ajusta a un delito dentro del Código Penal, que es el delito contenido en el artículo 210, inciso 2 del Código Penal. Ese artículo 210 habla de el acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir y menciona que el que acceda carnalmente a persona en estado de inconsciencia o que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir, incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Pero se le imputa es el inciso 2 de ese artículo 210 que dice lo siguiente: si no se realizara el acceso, sino actos sexuales diversos de él, la pena será de 8 a 16 años. Este delito se le imputa con la circunstancia de agravación punitiva del artículo 211, numeral quinto, que dice que la conducta se realizare sobre parientes hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, o sobre cónyuge o compañera o compañero permanente, o contra cualquier persona que de manera permanente se hallara integrada a la unidad doméstica, o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno o algunos de los partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad se deriva de cualquier forma de matrimonio o de unión libre. En este caso, el señor Clay Patterson hacía parte de la unidad doméstica de la niña. Refiere claramente que todos vivían en la misma casa. Es una persona que estaba integrada a la unidad doméstica de la niña. Por eso se le imputa esa circunstancia de agravación punitiva. Y la pena aumenta en 2 porciones. Esto quiere decir que la pena mínima, que era de 8 años, se aumenta en una tercera parte y entonces la pena mínima ahora partiría con la circunstancia de agravación punitiva del mínimo de 10 años, punto 66, 66, 66, 7 meses de prisión. Asimismo, la pena máxima también aumentaría. La pena de 16 años aumenta en la mitad. Quiere decir que la pena máxima estará hasta los 24 años de prisión. O sea, el quantum punitivo partiría de los 10.6666 años de prisión hasta 24 años de prisión. ¿Debo, señoría, también comunicarle las posibilidades que le asisten nuevamente o esas sí las había entendido? Por favor, señora fiscal, todo lo referente a la formulación de imputación para que no quede ninguna duda. Gracias, señoría. Señor Clay, este delito se investiga de oficio. No tiene ninguna exigencia preprocesal, por eso lo llamamos directamente a esta audiencia de comunicación de cargos. En esta audiencia a usted le asisten 2 posibilidades. La primera es no aceptar los cargos. Es un derecho que usted tiene. Usted puede guardar silencio con relación a esa aceptación de cargos y siempre se le respetará su derecho constitucional a la presunción de inocencia. La segunda posibilidad es hacer una aceptación de cargos. Si usted decide aceptar los cargos, esto es una manifestación libre, consciente
voluntaria, debidamente informada, y usted ha designado su abogado de confianza, quien le presta toda la asesoría legal para esta diligencia, pero debo advertirle que si usted decidiere aceptar los cargos en esta audiencia, usted no tiene derecho a ninguna rebaja de la pena. Esto por expresa prohibición del Código de Infancia y Adolescencia. En el artículo 199 del Código de Infancia y Adolescencia menciona que cuando nuestros niños, niñas y adolescentes son víctimas, entre otros delitos, los que atentan contra la libertad, integridad y formación sexuales, se aplican unas reglas específicas. En el artículo 199, numeral séptimo, menciona que no habrá lugar a la aplicación del artículo 351 del Código de Procedimiento Penal. Ese artículo que menciona es que en esta audiencia de formulación de imputación, si el imputado decidiera aceptar los cargos, podría obtener una rebaja de la pena de hasta el 50% de la pena imponible. Ese derecho a esa rebaja por la aceptación de cargos es la que no habría lugar a aplicar por expresa prohibición del Código de Infancia y Adolescencia. Eso sería todo, señoría. Muchas gracias. Gracias, señora fiscal. En aras de que no se vuelva a presentar el mismo inconveniente que la vez anterior, se le va a preguntar de una vez al ciudadano Vázquez Prieto si ha entendido la formulación de imputación efectuada por la Fiscalía. Entonces, por favor, para que las intérpretes puedan hacerle saber esa pregunta. Sí, está claro, entendí claro. Gracias, señora intérprete. Entonces, vamos entonces a continuar a volver a indicarle al ciudadano Vázquez Prieto sobre los derechos que le asisten en calidad ya de imputado, es decir, de persona formalmente vinculada a una investigación penal. Se le informa que de acuerdo con el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, tiene derecho a no ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni a autoincriminarse, que tiene derecho a no ser obligado a declarar ni incriminar a su cónyuge o compañero permanente o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o civil o 2º grado de afinidad. Tiene derecho a que no se utilice el silencio en su contra, o lo que puede denominarse también a guardar silencio. Tiene derecho a que no se utilice en su contra el contenido de las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo de responsabilidad en cualquiera de sus formas o de un método alternativo de solución de conflictos si no se llegan a perfeccionar. Tiene derecho a ser oído, asistido y representado por un abogado de confianza o por uno nombrado por el Estado. Tiene derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor debidamente acreditado o de un intérprete en el evento en el que no pueda percibir el idioma por el órgano de sus sentidos o hacerse entender oralmente. Tiene derecho a tener comunicación privada con su defensa antes de comparecer frente a las autoridades. Tiene derecho a conocer los cargos que le sean imputados,
expresados en términos que sean comprensibles, con indicación expresa de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que los fundamentan. Tiene derecho a disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de su defensa. Es así como de manera excepcional puede solicitar prórrogas debidamente justificadas y necesarias para la celebración de las audiencias a las que deba comparecer. Tiene derecho tanto de solicitar pruebas como de conocer y controvertir esas pruebas que sean presentadas en su contra. Tiene derecho a tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas. Audiencia de juicio oral en la cual puede, si así lo desea, por sí mismo o por intermedio de su defensa, interrogar a los testigos de cargo, es decir, a los que se puedan presentar por la Fiscalía General de la Nación, y asimismo obtener la comparecencia, de ser necesario, de testigos o de peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto de debate. Y finalmente, de acuerdo a esta norma, tiene derecho a renunciar a algunos de los derechos que se le han informado, como son el de guardar silencio, el de no autoincriminarse y el de contar con esa audiencia de juicio oral. A continuación, por intermedio de las intérpretes, se procede de una vez a preguntarle al ciudadano Vázquez Prieto si ha entendido esos derechos que se le acabaron de dar a conocer. Sí. Gracias, señora intérprete. Continuando entonces con el trámite, se le va a volver a explicar de manera breve las posibilidades con las que cuenta en esta audiencia. Como ya se le había informado y como ya se lo ha indicado la delegada de la Fiscalía, tiene la opción de aceptar o de no aceptar la formulación de imputación. Si decide no aceptar la formulación de imputación, este proceso va a continuar con su trámite ordinario. Y eso significa que en un futuro próximo y ante un juez diferente va a ser convocado a otras audiencias que hacen parte de la etapa de juzgamiento. Esa etapa de juzgamiento finaliza con una audiencia de juicio oral donde se van a debatir las pruebas que presente tanto la Fiscalía como la defensa, y al finalizar ese debate será el juez que le corresponda conocer de este proceso quien va a definir si los hechos investigados por la Fiscalía ocurrieron o no, o si el ciudadano Vázquez Prieto es o no responsable de los mismos. Es decir, que va a decidir si emite una sentencia absolutoria o una sentencia condenatoria.
En el evento que decida aceptar la formulación de imputación, se entendería que estaría renunciando a esos derechos, a guardar silencio, a no autoincriminarse y a contar con esa audiencia de juicio oral, porque de llegar a aceptar cargos en una audiencia que también se desarrolla ante un juez diferente, se corroboraría su aceptación de cargos y con fundamento en esa aceptación y también teniendo en cuenta los elementos materiales probatorios con los que cuente la Fiscalía, se procedería a emitir una sentencia condenatoria sin necesidad de llegar hasta la audiencia de juicio oral. Si bien normalmente cuando una persona acepta cargos se le concede una rebaja en la pena, en este caso, como le ha sido imputado al ciudadano Vázquez Prieto un delito que atenta contra la integridad, libertad y formación sexual de una persona para la fecha de ocurrencia de los hechos presuntamente menor de edad, de acuerdo con el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, no habría lugar a ningún tipo de rebaja en la pena. Es decir, que el único beneficio que se puede denominar, puede obtener con la aceptación de cargos, es que tendría un pronto resultado en cuanto a este proceso penal que el día de hoy se ha iniciado en su contra, es decir, que sabría de manera pronta el resultado de este proceso. También debe tener en cuenta que si acepta cargos, se trata de una decisión que es irretractable, de la cual no se puede arrepentir en el futuro, a no ser que se demuestren vicios en su consentimiento o la vulneración de garantías fundamentales. Informadas esas posibilidades con las que cuenta en esta audiencia, se le va a preguntar a través de la intérprete al ciudadano Vázquez Prieto si le quedaron claras esas opciones de aceptar o de no aceptar la formulación de imputación. Sí me quedó claro. Gracias, señora intérprete. Se va ahora a proceder a preguntarle a la defensa técnica, en vista de que tiene la mano levantada, si tiene alguna observación respecto a la formulación de imputación. Muchas gracias, su señoría. Ahora, como abogado, tengo una observación. En la primera imputación se habló de 2 tocamientos. Uno por... Defensor, discúlpeme, lo interrumpo, pero se le concedió la palabra en la debida oportunidad cuando la Fiscalía efectuó la formulación de imputación para que manifestara si tenía observaciones o solicitudes de aclaración, y usted indicó que no tenía ninguna. Solo se repitió la formulación de imputación y se volvió a repetir por parte de este despacho los derechos que le asisten al ciudadano Vázquez Prieto y asimismo las posibilidades con las que cuenta en esta audiencia para rodearlo de garantías, porque había dado a entender al intérprete o le manifestó al intérprete que
por problemas al parecer en la conexión, por problemas al parecer en la traducción, porque al parecer estábamos hablando muy rápido, no había podido captar todo lo que se había manifestado en la audiencia. Es decir, que ya no hay lugar a que la defensa efectúe observaciones o solicitudes de aclaración porque ya feneció ese espacio y ya se ha verificado a través del intérprete por parte de este juzgado que al ciudadano Vázquez Prieto le ha quedado clara la formulación de imputación que se insiste ya se ha efectuado por segunda oportunidad, que le ha quedado claro sus derechos, que también se le han repetido 2 veces y que le han quedado claras las posibilidades de aceptar o no aceptar la formulación de imputación. En ese orden de ideas vamos a proseguir con el desarrollo de la diligencia y es así como a través de la intérprete se le pregunta al ciudadano Vázquez Prieto si ha sido debidamente asesorado por el abogado que como su defensor de confianza lo acompaña en esta audiencia. Sí, señora. Gracias, señora intérprete. También se le pregunta al ciudadano Vázquez Prieto a través de la intérprete si acepta o no la formulación de imputación. No acepto. No, señora, no acepto. Gracias, señor intérprete. Se deja constancia, sí, que el ciudadano Clay Patterson Vázquez Prieto ha manifestado, en este caso a través de la intérprete, que está efectuando en lenguaje de señas la traducción al simultáneo, tanto para el ciudadano Vázquez Prieto como para quienes estamos participando en esta audiencia, que no es su deseo aceptar la formulación de imputación. Y al ciudadano Vázquez Prieto también debo darle a conocer que de acuerdo con el artículo 97 del Código de Procedimiento Penal, a partir de este momento no va a poder enajenar bienes sujetos a registro, es decir, que cualquier negocio jurídico que haga sobre sus bienes sin autorización previa será nulo, a no ser de que antes de esos 6 meses se indemnicen los perjuicios o medie un pronunciamiento de fondo sobre su inocencia. Y es así como sobre esta prohibición se va a informar a las oficinas de registro correspondientes y esta prohibición opera sin perjuicio de los negocios jurídicos sobre sus bienes que hubiera realizado antes de esta audiencia y que deban perfeccionarse en el transcurso de este proceso. También sin perjuicio de los derechos que a terceros de buena fe le puedan asistir sobre sus bienes. Finalmente, se deja constancia, antes de proseguir con ese punto, a través de la intérprete se le pregunta al ciudadano Vázquez Prieto si le quedó clara esa prohibición respecto a sus bienes que se le acaba de informar en esta audiencia. Sí, está claro. Gracias, señora intérprete. Ahora continuando, se debe dejar constancia
que de acuerdo con el artículo 292 del Código de Procedimiento Penal, esta audiencia de formulación de imputación interrumpe el término de prescripción de la presente acción penal. Y teniendo en cuenta que hemos cumplido con esas formalidades legales, es que el Juzgado Quinto Penal Municipal con función de control de garantías de la ciudad de Bogotá resuelve impartir control de legalidad a la audiencia de formulación de imputación efectuada por la Fiscalía, endilgándole al ciudadano Clay Patterson Vázquez Prieto el delito de acto sexual abusivo con incapaz de resistir, agravado de acuerdo con el artículo 210, inciso segundo, y el artículo 211, numeral quinto del Código Penal, imputación que se ha efectuado a título de autor. Y teniendo en cuenta que se trata de un acto de parte y de mera comunicación, contra esta decisión no procede ningún recurso, es decir, que la misma es inoponible. Y teniendo en cuenta que ya se ha cumplido con el objetivo que tenía esta audiencia, vamos a proceder a culminar con su trámite, dejando constancia del respeto de derechos y garantías fundamentales y agradeciendo tanto a la Fiscalía, a la ciudadana Edith Pinzón Rodríguez, al representante del Ministerio Público, al representante de la Defensa Técnica, a las dos intérpretes que nos han acompañado, al ciudadano Vázquez Prieto y obviamente también a la Secretaría de este despacho judicial por la colaboración suministrada para dar trámite a esta audiencia de manera virtual. Culmina así la diligencia, siendo las 2:35 de la tarde del 27 de septiembre del año 2021. Gracias a todos por su atención y que tengan una feliz tarde. Con mucho gusto, señora juez. Muchas gracias a usted y a todos. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, señor. Feliz tarde para todos.